Alumnas y alumnos del sexto grado. Vamos a dar inicio a nuestro día 4 de la semana 11, esperando que se encuentren muy bien y hayan tenido una buena mañana. Muy bien, vamos a dar inicio al día 4. Nuestra actividad leemos infografías en el área de comunicación. Muy bien, en las actividades anteriores lograste identificar cómo los antiguos pobladores peruanos afrontaron retos para lo cual utilizaron sus conocimientos, creatividad y la tecnología. También reflexionaste sobre cómo los invernaderos son una alternativa para mejorar la nutrición de los pobladores de las comunidades altoandinas. En la actualidad, en la actividad de hoy, leerás dos infografías para reflexionar sobre sus características y estructura, así como los distintos propósitos de su uso. Nuestra meta o propósito para el día de hoy: leemos infografías para caracterizar este tipo de textos. Vamos a ver su estructura, sus características. Muy bien, ten en cuenta, las infografías cumplen un rol social muy importante, ya que se utilizan en diversas circunstancias y dan a conocer diversa información según los propósitos de quienes la escriben. Hoy vamos a conocer un poco más acerca de estos textos porque seguramente tendrás que hacer algunos en tu vida estudiantil o laboral. Ánimo, lo harás súper bien. Muy bien, para eso vamos a recordar mediante las siguientes preguntas. ¿Recuerdas cómo son? Texto, dibujo, ¿no? Más o menos. ¿Para qué crees que sirven? ¿Y quiénes usan este tipo de texto? Muy bien. Ya puedes hacer un recordar y volver a... Pues es un repaso, ¿no? Ya hemos visto este tema. Te presento y te invito a leer el texto 1, el texto 2, infografía 1, infografía 2. La infografía 1 dice: recomendaciones para la atención en bodegas o tiendas COVID-19. 1. Si tienes más de 60 años o estás enfermo, evita atender en la bodega o tienda. Si es posible, pide que alguien te reemplace. 2. Antes de abrir y después de cerrar, desinfecta todas las superficies. Usa mascarillas y guantes para atender. Luego deséchalos. Nunca te toques la cara. 4. Lávate las manos con agua y jabón durante 20 segundos frecuentemente y facilita el alcohol en gel, si es posible, a tus clientes. 5. Controla el aforo máximo dentro de tu bodega. Puedes colocar marcas en el piso con una distancia de 1 metro. Mantén una distancia de 1 metro con tus clientes cuando los estés atendiendo. Si alguno de tus ayudantes tiene síntomas de COVID-19, debe quedarse en casa por lo menos 15 días. Utiliza ropa exclusivamente para atender y lávala a diario. Muy bien, acá nos dan recomendaciones, como es eso, ¿no? 8 recomendaciones para atención a tiendas y bodegas. Muy bien, el segundo texto, la segunda infografía dice: sin zancudo no hay dengue. ¿Qué es el dengue? Es una enfermedad infecciosa que se adquiere a través de la picadura del zancudo. ¿Cómo se transmite el dengue? ¿No? ¿Dónde se produce, dónde se reproduce el zancudo? El zancudo ardes se reproduce en el agua limpia depositada en recipientes mal lavados y mal tapados. También se reproduce en el agua de lluvia, emposada en botellas, chapitas, baldes metálicos o de plástico, tanques de agua, llantas abandonadas o cualquier objeto que acumule agua, como podemos ver acá en las imágenes, ¿verdad? Recomendaciones: el paciente debe tomar abundantes líquidos, no debe automedicarse. ¿Cuáles son los signos y síntomas del dengue? El dengue es una enfermedad que puede manifestarse de las siguientes maneras. A. Dengue sin signos de alarma. Síntomas: fiebre, dolor de cabeza, ojos y huesos. Si presentas este tipo de síntomas, acude inmediatamente al establecimiento de salud más cercano. ¿No? Este síntoma dice que lo presentan 80 de cada 100 casos. Muy bien, uno nos habla sobre las prevenciones para el COVID y otro nos da información sobre el zancudo y el dengue, ¿no? Muy bien. Una persona contagiada le ha picado el zancudo y pica a otra sana y lo contagia.
Muy bien, ya hemos analizado los dos, el leído. ¿Qué crees que escribí todos estos dos textos? ¿Ser un profesor, un doctor, un abogado? Muy bien. Una vez leída y analizada las dos infografías, vas a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno, no en esta línea, en tu cuaderno. ¿Quiénes son los autores de la infografía 1 y de la infografía 2? ¿No? Los del Ministerio de Salud. ¿En qué se diferencian los propósitos de estos textos? Muy bien, el primero son recomendaciones que nos dan. El segundo nos informan de cómo se transmite y dónde nace el dengue. Ambas infografías están dirigidas a un mismo público. Sí, ¿no? ¿Sí o no? No, ¿verdad? El primero está dirigido solamente para los que tienen tiendas y bodegas. El segundo sí está dirigido al público en general. Si ambas infografías orientan a cómo proceder frente a una enfermedad, ¿cuál de las dos te parece que orienta mejor? Bueno, yo opino que la primera, ¿no? A ver ustedes y el por qué. A primera vista te darás cuenta de que cada infografía es una composición donde todos sus elementos, textos, gráficos, letra, colores y diseño conjugan para que podamos comprender los mensajes con agilidad. Observa cada infografía, identifica qué elementos han contribuido significativamente en el texto, explica por qué. Siempre en la infografía lo que más nos ayuda a comprender son los gráficos, ¿no? Puedes revisarlo y darte cuenta. Ten en cuenta, las infografías son textos discontinuos porque son una combinación de gráficos, textos sintéticos o breves e imágenes que al combinarse y completarse entre ellos proporcionan información de manera visual fácil de entender. Los medios de comunicación las emplean mucho, sobre todo la prensa escrita, porque es lo que más atrae al lector por proporcionar información en un simple golpe de vista, aunque también se utiliza para organizar nuestras ideas. Es más común su uso para divulgar información importante a un buen número de receptores. Las respuestas a las preguntas anteriores te han permitido identificar algunas características de esos textos. Es probable que pienses que en realidad las infografías no son textos tan sencillos de comprender cuando te detienes a leer toda la información que comprenden y lo que nos quieren decir. Además de proporcionarte información, pueden persuadirte, es decir, pueden convencerte de hacer algo que no estaba en tus planes. A pesar de contener información sintética, los gráficos, los datos y toda su composición proporcionan diversa información que puede pasar desapercibida. Un lector meticuloso es capaz de mirar e interpretar todos los detalles sutiles. Por ejemplo, la intención de la foto o símbolo, el uso de los colores o la ubicación de algunos datos. Generalmente emplean un lenguaje sencillo, pero son rigurosos porque deben sostener en fuentes fidedignas que garantizan la seriedad de la información. Quiere decir que son datos o información seria. Finalmente, los gráficos, imágenes y símbolos son seleccionados cuidadosamente para que sean pertinentes y coherentes con lo que se quiere comunicar, ¿verdad? Tiene que estar relacionado la imagen con el texto. Ten en cuenta estás reconociendo las características de una infografía para poder escribir una más adelante, ¿no?, destinada a tu región o localidad. Muy bien, ahora que has leído y analizado dos infografías y cuentas con suficiente información, elabora 5 recomendaciones que debes tomar en cuenta al escribir una infografía, ¿no? Vas a escribir 5, por ejemplo, yo diría utilizar gráficos entendibles, ¿no? 2 podría ser usar colores llamativos y no muy escandalosos. Muy bien, y así pones 5 características que tú recomiendes para que una persona que no sabe pueda escribir una infografía. Muy bien. Ahora que has leído y analizado 2 infografías y cuentas con suficiente información, con el siguiente esquema revisa tus recomendaciones, ¿no? Vamos a autoevaluarnos. ¿Mencioné los diferentes propósitos con los que se escriben las infografías? ¿Sí o no? ¿Identifiqué cómo es su estructura? ¿Mencioné los elementos o recursos que podemos emplear para crearla? ¿Indiqué la importancia de la coherencia entre los elementos o recursos que se emplean entre gráfico e imagen? ¿Mencioné qué tipo de lenguaje se utiliza?
Indiqué la importancia de las fuentes, ¿no? De dónde proviene esta información, eso se refiere como fuente. O lo escribieron porque Juancito Pérez se lo dijo, o porque lo leyeron en un libro, o porque así lo informó una institución como el Ministerio de Salud. Muy bien, a eso se refiere fuente. ¿De dónde salió esa información? Es una información real, veraz, ¿no? Muy bien, buen trabajo, te felicito. Ahora vamos a trabajar en orden en casa después de haber observado y escuchado el video, ¿no? Tienes para trabajar tus preguntas y hacer tu lista de recomendaciones. Que tengas una buena mañana y nos vemos hasta el día viernes. Cuídate. Chau, chau.